está No bien, sé me dijo Sebastián. Ah, ok. Mi botella, me va a retar por mi botella. Pero la saco. botella está linda, el verde ese. ¿Está lindo? Sí, ¿Combina? Bueno, lo pongo verde. acá. Me retó el operador ya varias veces. Bueno, tenemos una comunicación telefónica ya. Vamos a entrevistarlo a él porque la semana pasada nos quedamos con ese tema para ampliarlo. De hecho, yo lo había incluido en la editorial sobre el tema de que se había dejado como un poco relajado, quedó ahí. Sin embargo, siguen pasando cosas en Jujuy. Vamos a darle la bienvenida a Quique Rosito, el secretario de Comunicaciones de la CTA. Quique, ¿cómo estás? Bienvenido, María Martínez te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, bien, Quique, vos habrás escuchado el inicio del que yo estuve hablando con respecto a esta situación, que parecería que los medios quedaron como calmados, como que esto quedó así, pero sin embargo siguen pasando cosas en Jujuy. Sí, no solo siguen pasando cosas, sino que la violencia institucional ha ido en aumento. En los últimos días no solamente se ha desplegado una verdadera cacería contra quienes estuvieron formando parte de las protestas tanto del 20 de junio en general en la ciudad de San Salvador de Jujuy, como también las del 31 de julio en Humahuaca. Y esto además incluyó la invasión de la sede de la Universidad Nacional de Jujuy, la amenaza de expropiar la sede de la UBA, donde funciona el Centro de Antropología en Tilcara. Es decir, que lejos de haberse calmado la situación o de haberse encauzado el camino de las protestas, Morales ha decidido duplicar el nivel de violencia que ejerce desde el gobierno. ¿Esto no cambió en nada con respecto al paro que se organizó, que ha tenido mucha trascendencia a nivel nacional? ¿No ha disminuido mínimamente? ¿No se ha hecho un amparo? ¿Cuál es la situación actual? O sea, vos me decís que Morales sigue insistiendo con la violencia, pero ¿en algo mermó esto o la situación sigue tal cual? No, la situación sigue tal cual. Lo que se ha presentado desde el gobierno nacional, un recurso para que se deje sin efecto a la Constitución por ser violatoria de varios aspectos de la Constitución Nacional y de pactos internacionales que tienen rango constitucional, pero todavía no se ha expedido a la Corte sobre ese tema. Por otro lado, las órdenes de detención y causas armadas, porque hay delitos que son absolutamente absurdos, como el de sedición, que acompañan los dichos de Morales casi en forma de secuencia, es decir, Morales expresa una frase y pocos minutos después la justicia actúa en consonancia, es decir, que podemos hablar de que ni siquiera hay una división de poderes que es base para nuestro sistema democrático. Así que la verdad que es una situación muy, muy preocupante y por eso hoy llevamos adelante esta conferencia de prensa. Y Quique, ¿qué tal? Hernán te saluda, ¿cómo te va? Mira, hay una situación que quería preguntarte, porque acá en los medios nacionales, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Este tema lo vimos la semana pasada, lo vimos como muy esporádicamente y desde la visión de los medios, ¿no? Obviamente entendés lo que te digo, la visión de cada medio mostraba la parte que quería, ¿sí? Ahora, realmente esta semana, por ejemplo, el conflicto casi que no se habló en los medios nacionales, ¿no? Te hablo. Pero la situación en Jujuy sigue totalmente igual o hasta aún peor, ¿no? Porque hay más cortes de ruta, se siguen, al menos la información que tenemos es que las camionetas sin patentes siguen levantando gente, ¿no? Como esto sigue apareciendo y es una situación muy compleja, ¿no? ¿Hasta dónde se puede llegar con esto? Pienso yo, te pregunto, te traslado la pregunta, ¿no? Con esta preocupación que tengo. Sí, lamentablemente, como bien señalás, en los grandes medios, en los principales medios, de todos los colores y de todas las miradas, el tema ha dejado de estar en el centro de la escena. Desconozco el motivo, porque la verdad que lo que está pasando es muy grave, no ha mermado la situación de violencia que se vive en esa provincia. Es una provincia que está prendida a fuego, hay más de 15 cortes de ruta, hay una situación de huelga por tiempo indeterminado a nivel educativo de varios de los sindicatos docentes, así que la verdad que es algo que debería estar en la tapa de los diarios prácticamente todos los días y no está. Y por eso nos pareció que era muy importante hacer una convocatoria amplia de diversos
sectores de los derechos humanos, de los sectores sindicales, de los sectores políticos, para poner esto otra vez en vidriera y anunciar, por un lado, la movilización en todo el país que se va a convocar para el día 20 de julio y que va a haber un grupo de diputados nacionales que ese mismo día van a viajar a Jujuy para ser parte de la marcha del apagón. Quique, Guillermina te habla, ¿cómo estás? ¿O cómo anda? Le hago una consulta. ¿Usted cree que tiene que ver un poco esto de la antidemocracia que se está viviendo, la tiranía que está prácticamente ejerciendo Morales? ¿Tiene que ver también con los medios? Que puede ser que esté interfiriendo en la parte de comunicación, porque es muy extraño, como usted lo decía, que hayan desaparecido todos los medios de Jujuy, que no haya noticias, como que haya una bajada de línea a los canales, a los medios en general, como para que se muestre lo menos posible, porque esto no nos olvidemos que, nos estamos yendo añares atrás, pero esto es lo que sucedía también en la época de la subversión, o sea, lo que hacía es intimidaba a los medios, ¿no? La verdad que no sé si es a través de la intimidación, si es de la pauta, o si lamentablemente hemos naturalizado la situación de violencia. Pero sí, efectivamente, es muy grave la invasión de las fuerzas de seguridad a las universidades, no se había visto desde la dictadura de Onganía, en la noche de los bastones largos. Sí. Así que la verdad que son cosas que nos llevan a las épocas de las más oscuras de nuestra historia. Sí. Y esto, al cumplirse 40 años del regreso a la democracia, pensamos que era algo que no íbamos a volver a ver, sin embargo, aquí está. Y lo más preocupante es que las candidaturas de Morales y de Patricia Bullrich parecen haber entrado en esa competencia, ¿no? De ver quién promete más represión en caso de llegar al gobierno. Y eso es algo que preocupa, ¿no? En lugar de ofrecer cerrar la grieta, acercar partes, gobernar para quienes lo votaron y para quienes no lo votaron, establecer espacios de diálogo, de consenso, es lo que es la base de un sistema de convivencia democrática. No, lo que se promete es más represión, más cárcel, mayores multas, mayores penas. La verdad que creemos que ese no es el camino correcto en una democracia. Igual, Quique, le hago una consulta también. Pienso que, no, sin ánimos de ofender a nadie, ¿no? Por supuesto, pero ¿usted no cree que también hubo gente que actuó mal también? Que, digamos, si bien la represión no es para nadie, no se justifica para nadie. Digo, ¿qué pasa con esa gente que, según los mismos docentes, se infiltró y destrozó toda la ciudad de Jujuy? O sea, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo se frena eso? ¿Me entiende lo que le quiero decir? ¿Cómo se hace para que no se ensucie el nombre de los docentes que marchan en forma pacífica a infiltrados que hacen que hasta ellos mismos se hayan sentido incómodos y han dicho a los mismos docentes, nos volvimos a nuestras casas porque nos dio miedo, ¿no? Bueno, hay dos situaciones diferentes aquí. Una es la de los infiltrados que son parte de las propias policías. Esto lo hemos visto incluso en movilizaciones aquí en la Ciudad de Buenos Aires, donde casualmente son pequeños grupos que realizan grandes desastres, grandes daños frente a las cámaras, y nunca ninguno de esos vándalos es detenido. Y claro, lo que se vio en la movilización del 20 de junio en Jujuy, cuando hubo una primera línea de ataques muy duros a la legislatura en Santa Fe de Jujuy, hubo quema de autos, y sin embargo no hubo ningún detenido allí. Y si hubo detenidos en los alrededores, hubo compañeros de la CTA que nos enviaban videos y fotos de camionetas sin patente estacionadas frente a la sede de la central. Eso por un lado. Eso es absolutamente repudiable. Ahora, si dentro de las manifestaciones hubo algún tipo de hecho violento que haya constituido un delito, bueno, en ese caso con la justicia se actúa como corresponde, claro, pero no generando estas causas donde el solo hecho de pisar la calle constituye una contravención con multas que van desde los 2 hasta los 8 millones de pesos. Por eso me parece que hay que diferenciar aquellos infiltrados que son enviados por el poder para generar los disturbios y tener así una imagen mediática armada, y por otro lado
aquellas personas que pues, se hayan excedido en el legítimo derecho de la protesta. Y Quique, te hago una consulta más sobre esto, teniendo en cuenta que Morales, el gobernador de la provincia, es precandidato a vicepresidente por la facción de Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta esto que decís vos, ¿no? Que también hay como una ala dura que están diciendo esto, ¿no? Que van a acabar con los piquetes, van a acabar con los cortes, etcétera, etcétera. Y en la conferencia de prensa todos los organismos, ¿no? Los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales, partidos políticos, tienen como una tendencia desde el otro lado, ¿no? ¿No crees que se está como politizando también esta situación tan grave en Jujuy que es alarmante, ¿no? Porque es como decís vos, no pasaba desde desde la última dictadura cívico-militar que ingresen a una universidad. Digo, me parece muy alarmante y que se está poniendo como en juego la politización de esta situación. Así que en realidad es una situación política porque son dos miradas de modelos de país distintos y hay dos espacios políticos que claramente tienen dos miradas distintas. Yo también quisiera que se terminen los cortes y que se terminen los piquetes, pero porque la gente no tenga necesidad de salir a cortar una ruta para tener un sueldo digno, no a través de la represión, no porque la gente tenga miedo de salir a protestar, sino porque no tenga motivos para salir a protestar. Si nosotros recordamos lo que eran las grandes movilizaciones en el año 2001 y vemos lo que son las movilizaciones de hoy, vemos que la menor cantidad de gente protestando tiene que ver con la mayor cantidad de gente con empleo. El nivel de desocupación hoy está en alrededor del 6%, que es uno de los más bajos que hay. Sí, Quique, una consulta, ¿no? Porque el punto de partida de esto es el cambio constitucional, en realidad, ¿cierto? De la provincia, que lo hacen un teje y maneje bastante complicado, ¿no? Sí, bueno, el cambio en sí, digamos, el núcleo de este conflicto, que es el cambio de la Constitución, absolutamente polémico, con participación de constituyentes, tanto del oficialismo como del PJ, que habrán sido expulsados. El PJ de Jujuy ha sido intervenido, pero además con apuros en la discusión, en la sanción y en la puesta en vigencia. Sí, que además lo sancionan. Incluso la propia reglamentación. Claro, lo sancionan y lo vuelven a sancionar, lo vuelven a ir para atrás y lo vuelven a sancionar, ¿no? Y entonces, aquí lo que tenemos que consultarnos es cuál es el apuro, cuál es el motivo por el cual no se ha procedido a una discusión mayor. Y esto se explica por una foto que hubo, que simbólicamente representa esta situación, en el carnaval, cuando el embajador de Estados Unidos estuvo en Jujuy celebrando el carnaval junto con Rodríguez Larreta, y allí junto con Morales han cerrado el negocio del litio. El negocio del litio, el extractivismo, el uso de los recursos naturales necesita estar garantizado por la Constitución para que los grandes poderes extranjeros puedan realizar sus negocios sin ningún tipo de impedimento. Una última por mi lado, Quique. ¿Qué te pareciera a vos, para mí esto es inviable, te lo digo desde ya, pero qué te pareciera a vos si ante una situación tan compleja como la que se está viviendo en Jujuy, el presidente de la Nación actúa, ¿no? Y, no sé, ordena a la provincia de alguna manera, interviene la provincia? Creo que ante una elección tan pronta que ya llega, esto es inviable, ¿cierto? Y que en realidad la intervención la puede proponer el presidente, pero la debe votar el Congreso, como sucedió en el año 2004 en Santiago del Estero. En ese momento el presidente era Néstor Kirchner, envió el pedido de intervención a Santiago del Estero y se votó por 195-15, votaron todos los bloques en conjunto. Pero sí creo que debería haber algún tipo de presencia mucho más fuerte del gobierno nacional, si es necesario, el presidente viajar a Jujuy, convocar a la mesa de los gobernadores. La democracia tiene herramientas mediante las cuales resolver los conflictos, y se pueden resolver conflictos de guerra internacionales mediante el diálogo, como ha sido en su momento a través de la UNASUR. ¿Cómo no se va a poder resolver un conflicto de este tipo? Sí creo que debería haber una presencia mucho más firme del gobierno nacional en ese sentido. ¿Y por qué crees que no lo hizo, Quique? Si tiene estas herramientas, ¿por qué cree? Porque intercambiaron Twitter hablando más o menos de eso, es decir, la gente le pedía a Fernández que intervenga a la provincia. ¿Por qué crees que no lo hizo teniendo las herramientas? La verdad que desconozco, la verdad que es una lástima que el gobierno, teniendo la posibilidad de evitar todas estas derramamientos de sangre, pérdidas de ojos, pérdidas también de los días de clase, pérdida de la calidad educativa para los niños que están en Jujuy, no lo haya hecho.
forma de gobernar que ha tenido Fernández, que uno de sus errores ha sido creer que todo se resolvía dejando correr el tiempo. Bueno, te agradecemos muchísimo, Quique, la comunicación con nosotros, y bueno, estaremos al tanto de lo que va pasando, ¿no? Que la verdad que es bastante terrible todo lo que sucede en Jujuy. No, gracias a usted por llamar, un gran abrazo. Gracias.